Hola, hola, preciosuras. ¿Cómo están pasando el día de hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, pero jugosísimo. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, y hoy, oh por Dios, hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a muchísima gente, que ha creado una legión de fans alrededor del mundo y que, aunque lo nieguen, nos siguen dando esperanzas. Sí, como ya habrán adivinado por el título del vídeo y por la miniatura, hoy vamos a hablar de Ander Cell y Kerem Bürsin. Exacto. Nuestros amados Eda y Serkan de Senkalkam. Aquellos que nos robaron el corazón con su química en pantalla y que al parecer, también traspasó esa pantalla a la vida real, aunque, como siempre, la vida real es mucho más complicada que una serie de televisión, ¿verdad? Y es que últimamente los rumores no han parado. Las redes sociales han explotado con fotos y vídeos que parecen indicar que Ande y Kerem están juntos de nuevo. O al menos que han coincidido en el mismo lugar, en el mismo momento, y ya saben cómo somos los fans, ¿no? Con cualquier pequeña señal nos montamos una película entera. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o su bebida favorita, porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha surgido en las últimas semanas. Vamos a revisar las fotos, los vídeos, los comentarios de las redes sociales y, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre todo este tema. ¿Será que el amor ha triunfado? ¿Será que Ande y Kerem le están dando una nueva oportunidad a su relación? ¿O simplemente será una coincidencia más? Pero antes de que empecemos con todo el chisme, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así se enteren de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Somos una comunidad súper activa y nos encanta compartir nuestra pasión por las series, las películas y las celebridades. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Ande y Kerem. Agárrense que esto se va a poner bueno. Todo empezó hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas fotos en redes sociales. Fotos aparentemente inofensivas, fotos de Ande y Kerem por separado, en diferentes lugares. Pero ojo, los fans no son tontos. Los fans tienen un sexto sentido para detectar este tipo de cosas. Y empezaron a notar ciertos patrones, ciertas similitudes en las fotos que les hicieron sospechar. Primero, el lugar. Ambas fotos, tanto la de Ande como la de Kerem, parecían haber sido tomadas en un hotel. Un hotel de lujo, por cierto. Y no cualquier hotel, sino uno que por su arquitectura, su decoración y las pocas pistas que se podían ver en las fotos parecía ser el mismo. Los fans empezaron a comparar los detalles, el tipo de lámparas, el diseño de las ventanas, el color de las paredes, y todo apuntaba a que estaban en el mismo hotel. Claro, esto podría ser una simple coincidencia. Ambos son actores famosos, ambos viajan mucho por trabajo, es posible que simplemente hayan elegido el mismo hotel sin saberlo. Pero aquí viene lo interesante. No solo estaban en el mismo hotel, sino que además parecía que estaban allí al mismo tiempo. Las fotos de Ande y Kerem se publicaron en redes sociales con muy poca diferencia de tiempo. Apenas unas horas de diferencia. Y esto obviamente hizo que las alarmas de los fans se encendieran aún más. ¿Qué estaban haciendo Ande y Kerem en el mismo hotel, al mismo tiempo? Las teorías empezaron a surgir como hongos. Algunos decían que estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos. Otros, más románticos, afirmaban que se habían dado una escapada secreta para reconciliarse. Y otros, más escépticos, decían que todo era una estrategia publicitaria para generar revuelo y mantenerlos en el candelero. Pero la cosa no quedó ahí. Otros fans más investigadores empezaron a revisar las cuentas de Instagram de Ande y Kerem. Y encontraron más pistas. Pequeños detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos, pero que analizados con lupa, parecían confirmar la teoría de que estaban juntos. Por ejemplo, en una de las fotos de Ande, se podía ver un reflejo en un espejo. Un reflejo borroso casi imperceptible, pero que según algunos fans, era el reflejo de Kerem. Obviamente esto no se podía confirmar al 100%, pero la similitud era bastante grande. La forma del cabello, la mandíbula, incluso la ropa que parecía entreverse, todo encajaba. Los fans más apasionados llegaron incluso a comparar fotografías de Kerem con ángulos similares para justificar su teoría. La investigación era digna del FBI. Y en una de las historias de Instagram de Kerem, se podía escuchar una voz de fondo. Una voz femenina que, según algunos fans, era la voz de Ande. De nuevo, no había confirmación oficial, pero la coincidencia era sospechosa.
La voz era suave, dulce, con un ligero acento que para los oídos entrenados de los *and Kerem Shippers era inconfundible. Algunos incluso se atrevieron a ecualizar el audio para eliminar el ruido de fondo y analizar mejor la voz. Una dedicación asombrosa. Además, algunos fans que se encontraban en el mismo hotel afirmaron haber visto a Andy y Kerem juntos. Algunos dijeron que los vieron cenando en el restaurante del hotel. Otros que los vieron paseando por los jardines. Y otros que los vieron entrando juntos a una habitación. Obviamente estos testimonios no son 100% fiables. Pueden ser rumores, pueden ser invenciones de los fans, pueden ser confusiones. Pero aún así contribuyen a alimentar la esperanza de que Andy y Kerem estén juntos de nuevo. Imagínense la emoción de esos fans al verlos. Seguramente fue como presenciar un milagro. Y por supuesto, la noticia corrió como la pólvora a través de las redes sociales. Un verdadero festival de hashtags y emojis de corazones. Pero, ¿por qué tanto revuelo con esta pareja? ¿Por qué Andy y Kerem generan tanta expectación? La respuesta es sencilla, por su química. Su química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se hablaban. Todo transmitía una conexión muy fuerte, muy real. Eran fuego puro. Cada escena era una explosión de emociones que nos dejaba sin aliento. Nos hacían creer en el amor verdadero. Y esa conexión, según muchos fans, traspasó la pantalla. Durante el rodaje de Senkalkam, Andy y Kerem se enamoraron. Su relación se hizo pública y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su amor era indestructible. Eran la pareja de ensueño. La envidia de Hollywood. La prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, Andy y Kerem rompieron. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas. Otros, que era por diferencias de personalidad. Y otros, que era por la presión mediática. ¿Quién sabe? Quizás la fama se interpuso en su camino. Quizás las exigencias de sus carreras los separaron. O quizás simplemente el amor se desvaneció. Es tan difícil saberlo. La ruptura fue un duro golpe para los fans. Muchos se negaban a creer que su pareja favorita se había separado. Y desde entonces han estado esperando que Andy y Kerem se reconcilien. Han estado buscando señales, pistas, cualquier cosa que indique que su amor sigue vivo. Una verdadera misión de rescate amoroso. Un clamor popular por su regreso. Una plegaria constante a los dioses del romance. Y ahora, con estas nuevas fotos y rumores, la esperanza se ha reavivado. Los fans están emocionados, ilusionados, esperando que Andy y Kerem confirmen su reconciliación. La llama del amor ha vuelto a encenderse. El sueño está más vivo que nunca. La fe en el *Andy Kerem está intacta. Pero, ¿qué dicen Andy y Kerem sobre todo esto? Pues, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Han guardado silencio, han evitado responder a las preguntas de los periodistas y han preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Un silencio ensordecedor. Una estrategia desconcertante. Un enigma que nos mantiene en vilo. Esto obviamente alimenta aún más las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una confirmación implícita de que están juntos. Otros que es una forma de proteger su relación de la prensa. Y otros que simplemente no quieren dar explicaciones a nadie. Cada silencio es una nueva posibilidad. Cada mirada esquiva es un nuevo indicio. Cada evasiva es una nueva esperanza. Pero independientemente de lo que piensen los fans, la realidad es que Andy y Kerem tienen derecho a mantener su vida privada en secreto. Tienen derecho a decidir cuándo y cómo quieren compartir sus relaciones con el público. Son dueños de su propia historia. Son los arquitectos de su propio destino. Son los únicos que pueden escribir el próximo capítulo. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión. Podemos especular, podemos ilusionarnos, podemos soñar con su reconciliación. Pero no debemos presionarlos, no debemos acosarlos y no debemos invadir su intimidad. Respeto ante todo. Empatía por encima de todo. Admiración sin condiciones. Lo único que podemos hacer es esperar. Esperar a que Andy y Kerem decidan hablar. Esperar a que nos confirmen o desmientan los rumores. Y mientras tanto seguir disfrutando de su trabajo, seguir apoyándolos en sus proyectos y seguir admirando su talento. Paciencia, preciosuras.
La espera puede ser larga, pero la recompensa podría ser aún mayor. Porque al final, Hande y Kerem son grandes actores. Son personas talentosas, trabajadoras y profesionales. Y merecen todo nuestro respeto y admiración. Ya sea que estén juntos o separados, ya sea que se reconcilien o no, su talento y su trayectoria son innegables. Son dos estrellas que brillan con luz propia. Dos artistas que nos inspiran con su pasión. Dos seres humanos que merecen toda nuestra admiración. Así que dejemos que Hande y Kerem tomen sus propias decisiones. Dejemos que vivan su vida como quieran. Y sigamos apoyándolos, pase lo que pase. Acompañémoslos en su camino. Brindémosles nuestro apoyo incondicional. Celebremos sus éxitos y consolémoslos en sus fracasos. Y ahora, después de analizar todas las pruebas, los rumores y las especulaciones, ¿qué pienso yo de todo esto? Pues, la verdad, no lo sé. No tengo una respuesta definitiva. Creo que es posible que Hande y Kerem estén juntos de nuevo. Creo que es posible que se hayan dado una segunda oportunidad. Pero también creo que es posible que todo sea una simple coincidencia. La verdad es escurridiza. El amor es impredecible. El futuro es incierto. Lo que sí sé es que su química es innegable. Su conexión es palpable. Y que aunque hayan roto, siempre habrá un vínculo especial entre ellos. Un vínculo que los une, que los conecta y que quizás los vuelva a unir en el futuro. El destino es caprichoso. El amor es un misterio. El universo conspira de formas inexplicables. Y eso, al final, es lo que importa. Que Hande y Kerem sean felices. Que encuentren la felicidad en el amor, en el trabajo o en cualquier otra cosa que les haga sentir plenos y realizados. La felicidad es el objetivo final. La alegría es el camino. El amor es el combustible. Y si esa felicidad la encuentran juntos, pues maravilloso. Sería una gran alegría para todos los fans. Pero si la encuentran por separado, pues también está bien. Lo importante es que sean felices. La felicidad es contagiosa. La alegría es irresistible. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que dejemos de lado las especulaciones y los rumores. Dejemos de presionarlos y de acosarlos. Y simplemente deseémosles lo mejor. Deseémosles felicidad, éxito y amor. Enviémosles buenas vibras. Mandémosles energía positiva. Deseémosles todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya ayudado a entender un poco mejor todo este tema de Hande y Kerem. Pero antes de cerrar definitivamente, quiero profundizar un poco más en el impacto que tuvo su relación y su posterior ruptura en la fanaticada mundial. La pareja, catapultada al estrellato gracias al éxito arrollador de Sen Kalkam, no solo conquistó el corazón de Turquía, sino que trascendió fronteras, llegando a países de Latinoamérica, Europa e incluso Asia. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y la relación entre Hande y Kerem, que se desarrolló paralelamente a la trama, fue un ingrediente clave de su éxito. Los fans ávidos de más detalles sobre la vida personal de sus ídolos, los seguían incansablemente en redes sociales, analizando cada publicación, cada comentario, cada interacción. La relación se convirtió en un reality show involuntario, donde cada gesto era interpretado y celebrado. La noticia de su ruptura, por lo tanto, fue un golpe devastador para muchos, quienes veían en la pareja un símbolo de esperanza y amor verdadero. La reacción en redes sociales fue masiva y emotiva. Los hashtags #Hande Kerem Forever y #We Love You Hande Kerem se convirtieron en tendencia mundial durante días, acompañados de mensajes de apoyo, tristeza y hasta incredulidad. Muchos fans se negaron a aceptar la ruptura, argumentando que era una estrategia publicitaria o una simple crisis pasajera. La esperanza de una reconciliación nunca se extinguió por completo. Y es precisamente esa esperanza la que se ha reavivado con los recientes rumores. La posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo ha generado una ola de entusiasmo y expectación sin precedentes. Los fans, que han permanecido fieles a su amor a pesar del tiempo y la distancia, ven en estas señales una confirmación de que su fe no ha sido en vano. Pero más allá del romanticismo y la ilusión, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y vidas privadas. El escrutinio mediático al que están sometidos puede ser abrumador, y es fundamental respetar su espacio y su decisión, sea cual sea. Quizás estén juntos, quizás no. Quizás estén trabajando en un nuevo proyecto, quizás no. Lo único que podemos hacer es seguir admirando su talento, apoyando su carrera y deseándoles lo mejor en su vida personal. Y si el destino decide unirlos de nuevo, pues bienvenido sea el amor. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado,
recordemos que surgieron rumores de que Ande y Kerem podrían estar juntos de nuevo debido a fotos y vídeos que los ubicaban en el mismo hotel. Los fans analizaron cada detalle, desde los reflejos en los espejos hasta las voces de fondo, para encontrar pruebas de su reconciliación. Sin embargo, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores, manteniendo su vida privada en secreto. Aunque la esperanza de una reconciliación sigue viva, es importante respetar su privacidad y apoyar su felicidad, ya sea juntos o separados. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y leer sus comentarios. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que es una simple coincidencia? ¿Qué opinan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho. Gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.